Buenos días con todos. En este video se va a presentar sobre lo que es la lectura y los tipos de lectura y de qué manera se va a interpretar dentro de lo que es el escaneo y la comprensión de la lectura. Aquí tenemos un breve dicho: un lector vive 1000 vidas antes de morir, el que no lee solo vive una. A continuación voy a dar la definición de la lectura. Como ya sabemos, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. Como ya vemos aquí. Aquí podemos deducir que la lectura es una actividad que por lo general nos ayuda a entender más sobre lo que son las cosas comunes en la educación y en la sociedad. Siguiendo con esto voy a dar los tipos de lectura. Ahí la primera, la lectura mecánica. Es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de contar con el significado de ellos. Esto quiere decir que la persona solamente va a leer y a deducir las cosas más importantes que ve en aquella lectura. La siguiente es la lectura fonológica. A través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, etc. Esto quiere decir, para mejorar la mayor cantidad de veces hay que nombrar las palabras que tenemos necesidad de repetirlas. La siguiente es la lectura denotativa. Esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto en piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica. Esto quiere decir que el texto se va a dividir en ciertas partes para poder ser mejor entendida. La siguiente es la lectura literal. Se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de lectura literal. La lectura literal de nivel primario. Aquí hace hincapié de la información y datos explícitos del texto. Mientras que la lectura literal en profundidad, en este tipo de subcategoría se penetra en la comprensión de lo leído. La siguiente es la lectura rápida. Esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo seleccionando solo aquellos elementos que interesan al lector. Y la lectura diagonal. Esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente al resto, escogiendo aquellos elementos que acompañan al texto principal y listados, etc. Su nombre deriva del movimiento realizado por la mirada, la cual se dirige a una esquina a otra y de arriba hacia abajo, en busca de información específica. Esto quiere decir cuando el interpretor o el lector está, como se dice, leyendo en cierto punto para poder entender mejor la lectura, solamente viendo lo más importante de esa lectura. Y por último vamos a ver lo que es el escaneo. El escaneo dentro de la lectura se basa en la búsqueda de palabras o conceptos particulares en un texto y se lleva a cabo de la siguiente manera. El individuo imagina el término escrito con la fuente y el estilo del texto en que se encuentra y a partir de ello moverá los ojos de manera veloz sobre el mismo en busca de dicho concepto. ¿Esto qué quiere decir? Es una lectura profunda que quiere es sacar todo del contenido del libro que se está leyendo, siempre buscando lo más importante, los significados de cada palabra para entender de una mejor manera y tener una idea clara sobre el libro. Bueno, eso sería todo por mostrarles sobre lo que es la lectura y los tipos de lectura. Les agradezco por ver el video. Gracias.